Entonces, ok. Eh, Ahora, en esta charla lo que voy a hacer es hacer una introducción un poquito a cuáles son los objetivos del CERN y luego hablar un poco sobre los orígenes del CERN, porque el CERN tiene dos aspectos. Primero, es una cosa que fue muy difícil crearla desde el punto de vista de ingeniería, etcétera, pero también fue un gran logro sociológico en poder hacer trabajar juntos ingenieros y científicos de muchos diferentes países en un tiempo relativamente pocos años después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando no existían todas estas organizaciones internacionales que ahora uno puede ver en diferentes partes. En ese tiempo no había mucho y el CERN era una de las organizaciones pioneras en tratar de hacer eso, de hacer algo que se hace compartiendo las tareas entre diferentes países. Luego, lo que voy a hacer es hablar un poco sobre la parte de los aceleradores y eso creo que será suficiente para esta charla, así que al final voy a hacer un resumen. Hay otra parte que va a describir los detectores que son bastante complicados y que toman, bueno, por ejemplo, en el que yo trabajo, nos demoramos como 15 años en hacer el diseño, los ensayos, etcétera, y la construcción. Y finalmente, para dar una pequeña idea de qué es lo que hacemos con eso, voy a mostrar algo con dos estudios, uno sobre antimateria y otro con lo que yo estoy trabajando en condiciones ultraperiferales. Pero eso será otra parte, que será otra charla. Entonces ahora vamos a seguir con la primera parte que está en blanco y ahora vamos a mirar. Ok, entonces la primera cosa es decir, ¿y todo esto es para qué? Entonces, para dar una muy rápida introducción a la física de partículas, lo que sucede aquí es que estamos tratando de buscar la estructura fundamental de la materia. Y eso ha sido una búsqueda que nos ha llevado a mirar cosas que son cada vez más pequeñas y los pasos que hemos seguido son más o menos así, que en el siglo XIX empezó a estructurar y codificar la química, que era como el primer paso. Y entonces el gran paso de esto era la tabla periódica, que el que se dio cuenta por primera vez que eso se podía hacer era Mendeleev, el químico ruso Mendeleev, y él, y eso, de hecho, o sea, la parte, digamos, tecnológica era que era más o menos por primera vez en el siglo XIX se habían separado suficientes elementos y compuestos químicos para poder reconocer que existían estas regularidades entre los diferentes compuestos y por eso se podía codificar la tabla en la forma que ahora ya conocemos. Resulta que eso más tarde era como lo que se necesitaba para poder tratar de entender la estructura de los electrones en el átomo, en la teoría atómica, y entonces, con estos conocimientos de química, luego se llegó a entender la parte de la estructura del átomo. Luego, más tarde, se empezaron a descubrir las partículas elementales propias. La primera fue el electrón, que lo separó y la descubrió el físico escocés Thomson, justo a finales del siglo XIX, en 1897, pero era una época cuando se estaban haciendo muchos descubrimientos y en 1911, usando materiales radioactivos que él consiguió desde Canadá, el neozelandés Rutherford logró demostrar
la existencia del núcleo atómico, que era una etapa más pequeña que el átomo mismo. Y hay que reconocer que al mismo tiempo que los descubrimientos experimentales, eso tiene que ir al mismo ritmo que avances en la teoría. Y el avance que sucedió más o menos en la misma época era el desarrollo de la teoría de la mecánica cuántica. Y con eso existía la base para poder entender sobre tanto la teoría atómica como la teoría del núcleo. Y también, vamos a ver, para decirlo así, mirando a la estructura de los diferentes tipos de núcleo que hay, uno se da cuenta que los núcleos tienen sus propias regularidades, así como los elementos químicos, pero en los sitios en donde se repiten las propiedades y todo eso son diferentes a las de los átomos, pero todo se parece un poco. Y aquí, a la izquierda, tengo una tabla de núcleos que es muy parecida en su concepto a la tabla periódica, pero en este caso es una tabla donde se codifican los diferentes núcleos. Y aquí tengo una parte, como hay tantos, hice un aumento de una pequeña parte para que uno pueda ver que realmente en cada parte de estos son diferentes núcleos con diferentes propiedades que se están codificando. Luego, después, en los años 40, se empezaron, uno tenía acceso a poder hacer y observar colisiones más energéticas, en el primer caso con los rayos cósmicos, y ahí se empezaron a descubrir diferentes partículas que eran completamente nuevas. Entonces, por ejemplo, en 1947, este grupo, cuyas fotos aparecen ahí arriba, el inglés Cecil Powell, el italiano Giuseppe Occhialini y César Lattis de Brasil, estaban estudiando las trazas obtenidas en una emulsión fotográfica que la habían llevado en un globo, me parece, a una altura muy alta para poder mirar los rayos cósmicos. Encontraron estas trazas que indicaban que había una partícula que se había desintegrado. Entonces, esto es histórico, pero para mirar es un poco difícil ver cómo es, pero es más o menos así, que por aquí pasa una partícula que se llama un pión, y aquí se desintegra, y por aquí va una de las partículas que vienen de esa desintegración. La otra partícula, porque aquí hay que haber conservación de momento, debe haber otra partícula que sale por el otro lado, pero esa no tiene carga eléctrica y por eso no se ve. Entonces, una de las partículas, la que se ve, es un muón, que es esta, y la otra es una partícula que se llama un antineutrino, que es esta, pero esa no la podemos detectar porque no tiene carga eléctrica, así que no causa ionización y por eso no se ve en la emulsión fotográfica. Y entonces, así interpretaron la fotografía y con eso se dieron cuenta que existían otras partículas con otras masas que son diferentes a las del protón, el neutrón, el electrón, que era lo que se había conocido hasta ese momento. Y ahí empezó todo este estudio de física de partículas y hoy en día se han encontrado muchas más. Eso es una de las cosas, eso lo vamos a discutir un poco, pero será para más tarde. Entonces, con eso era necesario tratar de encontrar, hacer laboratorios para poder tratar de entender eso, porque el problema con los rayos cósmicos es que los rayos cósmicos suceden en todas partes, pero la intensidad es bastante baja, así que no es fácil, es todo aleatorio, de forma que es muy difícil tratar de conseguir interacciones que sean exactamente del tipo de partícula que uno quiere, con la energía que uno quiere, etc. Para poder controlarlo mejor, es mejor tratar de crear un haz de partículas que todas tienen las mismas propiedades, y para eso se necesitan aceleradores, y como son cosas que son muy
caras y cuestan muchas inversiones para poder tratar de crear algo así. Entonces era necesario tratar de crear un laboratorio donde mucha gente podía hacer los diferentes experimentos. Y eso era más o menos el origen del CERN. Entonces, hubo una reunión, la primera reunión era en París y tenía el nombre el Consejo Europeo pour la Recherche Nucléaire, y eso fue en 1952, y se decidió que se debería crear en Europa un laboratorio para competir con lo que ya se estaba haciendo en esa época en Estados Unidos. Para Europa, en esa época, en 1952, era una cosa un poco nueva, porque no existían todas estas diferentes instituciones y colaboraciones que ahora existen. Era pocos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y los diferentes países no se fiaban mucho uno con el otro. Y de esas, hay una federación que tiene que ver con el carbón y el acero, la Communauté Européenne du Charbon y de l'Acier, que es más antigua que el CERN, pero el CERN era el segundo de estos diferentes institutos. Y la idea era tratar de conseguir recursos y capital humano de todos los diferentes países europeos para juntos hacer el proyecto. Para explicar un poco cómo era en esa época, en los años 50, todos los proyectos grandes en física se estaban creando en Estados Unidos. Bueno, también en la Unión Soviética, pero lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética no se conocía, por lo menos en Occidente, hasta mucho más tarde. Lo que sucedía en Estados Unidos no era era posible hacer muchas cosas porque los presupuestos eran muy grandes comparados con los que podía hacer cualquier país europeo en esos años. Entonces, la única forma de poder crear algo que fuera del mismo tamaño era tratar de compartir el proyecto entre diferentes países. Entonces, desde el punto de vista sociológico, era fundamental esto de la colaboración entre diferentes países. Y sin embargo, era difícil conseguir acuerdos entre los diferentes países, que todo el mundo quería que se hiciera el laboratorio en su país. Los franceses querían tenerlo cerca de París, los alemanes querían tenerlo cerca de Augsburg, los ingleses cerca de Oxford, etc. Pero por fin todo el mundo quedó de acuerdo de ponerlo en Ginebra, que era en parte por la Suiza ser un país neutral, y eso se eligió como la sede del nuevo laboratorio. Y entonces se creó el laboratorio en septiembre de 1954 en las afueras de un pequeño pueblo que se llama Méran, que queda cerca de Ginebra, y hoy en día uno puede decir que es parte de Ginebra. Y como dije, esto de crear un proyecto entre muchos diferentes países es algo que ahora es relativamente normal en la ciencia, pero en los años 50 era totalmente revolucionario, nadie más lo estaba haciendo. Aquí uno ve un mapa de más o menos el terreno, y entonces aquí este es el pueblo de Meirán, y aquí uno puede, toda esta parte es donde ahora están las instalaciones del CERN, y justamente aquí está la frontera con Francia, justo en la frontera con Francia, y en realidad también la frontera oficialmente la cambiaron un poquito, porque este pequeño triángulo que uno ve aquí, antes era, la frontera iba por otra parte, esto era parte del territorio francés, pero este triángulo lo hicieron como un territorio internacional para poder acomodar al laboratorio. Y entonces uno entra por aquí, que es Suiza, uno pasa por allá, uno ve por dónde pasaba la antigua frontera, y esta parte es o era
francesa, pero ahora es como territorio internacional, y aquí en esta redoma es donde empieza, donde ahora uno pasa directamente a Francia. Y todo esto por acá, esto es Francia. Entonces, ¿por qué Ginebra? Bueno, la otra ventaja es que en la zona de Ginebra hay muchas empresas y fábricas que están dedicadas a ingeniería de precisión, que ya existían, por ejemplo, por la fabricación de relojes y cosas parecidas, y eso implicaba que era posible conseguir personal, técnicos, ingenieros que ya tenían los conocimientos necesarios para producir y mantener las instalaciones del CERN, o sea, eso de poder crear cosas localmente para que eran necesarias rápidamente para poder hacer eso. Sin embargo, también desde el comienzo era necesario también traer cosas que venían de otras partes de Europa. El sitio también tiene acceso a toda la red de transporte de Europa, con lo cual no es difícil traer equipos de otros países. Y también por tener este concepto internacional, se nos trajo físicos que venían de muchos diferentes países, no solo de los países europeos miembros, más o menos desde el comienzo, físicos que trabajaban allá de todas partes. El comienzo era como difícil trabajar efectivamente, o sea, en forma efectiva uno con otro, porque no tenían la experiencia de poder trabajar como un equipo, pero una vez que habían aprendido eso, era posible, y eso yo diría que tardó como unos 10 años aprender cuáles eran las normas que uno tenía que seguir para poder trabajar en forma efectiva como un equipo de muchas personas de diferentes países, pero luego a partir de ese momento era posible, como hemos visto, llevar a cabo unos proyectos que eran muy ambiciosos. Y el más ambicioso de todos es el último, el LHC, o Gran Colisionador de Hadrones, del cual voy a hablar más tarde. Y en ese caso, el LHC ha recibido equipos que están construidos en realidad en todas partes del mundo, no solo de los diferentes países europeos, y por eso el CERN ahora se puede considerar como un laboratorio mundial. Entonces ahora vamos a mirar una parte que es la parte más fundamental de lo que hay en el CERN, que es el conjunto de aceleradores. Ok, entonces el concepto que aquí se usa es básicamente la interacción de una partícula cargada con un campo electromagnético. Lo que podemos acelerar son básicamente partículas que tienen carga eléctrica, y lo fundamental es que si uno tiene una carga eléctrica en un sitio donde hay campos eléctricos y magnéticos, uno tiene esta ecuación que por la fuerza que tiene que ver tanto con el campo eléctrico como el campo magnético. Ahora, con la parte del campo magnético, porque normalmente en los aceleradores no hay mucho con campo eléctrico, aquí por este producto vectorial quiere decir que la fuerza está hacia un ángulo recto con la velocidad, lo cual nos indica que lo que va a suceder es que uno va a crear algo con un movimiento esencialmente circular. Entonces, con eso los aceleradores que tenemos si uno los mira desde arriba, tienen esa forma, son círculos. Profesor Orlando, ¿lo puedo interrumpir un momento? ¿Sí? Sí, es que hay varios micrófonos que están abiertos y eso hace Sí. que lo escuchemos bien. Así que por favor, los que tengan el micrófono para que todos lo cierren, excepto don Orlando para poder escucharlo. Gracias. Ya. Sí, gracias. Ya. Ok, entonces sigo. Entonces, lo fundamental para esto es que en cualquier momento, cuando una partícula tiene una cierta velocidad v y un campo magnético que normalmente va en forma vertical, eso hace que la fuerza vaya con un ángulo recto a la velocidad, y eso hace que la
partícula va cambiando de dirección de forma que, que tiene una trayectoria circular. Entonces, para hacer el acelerador, uno tiene que asegurar que haya un campo magnético en todos los sitios en la trayectoria por los cuales la partícula va a pasar. Y entonces, vamos a ver, aquí explico un poco más, todos los aceleradores actuales para partículas funcionan con el sistema de un sincrotrón, donde hay un anillo hecho con muchos imanes que hacen girar las partículas en una órbita que es aproximadamente circular, y hay diferentes tipos. Hay los dipolos, que son básicamente son los que hacen cambiar de dirección para que la partícula, para que siga esta trayectoria circular, pero sin embargo, si uno no tiene la forma de corregirlos, entonces se van a desviar de esa trayectoria, y para eso se enfocan usando otros imanes que son cuadrupolos, y esos, si uno los usa en pares, funcionan como un lente para tratar de enfocar el haz de partículas para que pase en una forma muy angosta. Y de esa forma, pues metiendo los cuadrupolos en diferentes sitios a lo largo de la trayectoria, uno puede controlar el haz para que no se pierda. Las partículas que se extravían de todo esto, que pueden tener una cantidad de movimiento que no es la adecuada, etcétera, se eliminan con colimadores, que son, para en nuestro caso, son bloques de metal que rodean al haz. Cuando pasa una partícula por un colimador, se produce una pérdida de energía, y eso quiere decir que la partícula ya no tiene la cantidad de movimiento que debería tener, y si después pasa otra vez por un dipolo para tratar de hacerla girar otra vez, entonces no gira por la cantidad adecuada y se pierde. Entonces, de esta forma se garantiza que las partículas que siguen dentro de la trayectoria y siguen circulando en el acelerador son todas partículas que tengan la misma cantidad de movimiento. Y en un punto, en el anillo, hay otro aspecto que es una cavidad de radiofrecuencia. Ahora voy a mostrar más o menos la idea de cómo funciona esto. Y la idea con la cavidad de radiofrecuencia es que hay ondas electromagnéticas que mueven y que captan a las diferentes partículas del haz y le dan un empuje cada vez que llegan otra vez al mismo punto en la circunferencia. O sea que la partícula va sin ganar energía por toda la circunferencia. En un punto le da la cavidad de radiofrecuencia le da un empuje de forma que la próxima vez tiene una energía relativamente un poquito más alta, y luego en la próxima vuelta otra vez un poquito más alta, y así poco a poco uno puede ir acelerando a las partículas dentro del haz. Y por ejemplo, en el caso del LHC, para poder llegar de la energía en donde entra la partícula a la energía final, el proceso de aceleración dura más o menos unos 20 minutos, en los cuales la partícula gira por toda la circunferencia cada 100 microsegundos. O sea que son muchas vueltas que se hacen para poder llegar, para poder hacer todo el proceso de aceleración. Para decir algo sobre la universidad donde ahora estoy, el concepto este sincrotrón de protones es una idea que la hizo por primera vez el australiano Mark Oliphant en 1943, cuando era justamente un profesor de física en la Universidad de Birmingham. Aquí, en esta antigua foto, se ve un acelerador de los primeros, antes del CERN, que se hizo, es muy pequeño, pero se hizo en la Universidad de Birmingham, pero ahora ya no existe. Pero esa era una parte, digamos, una parte dentro de todo el desarrollo de aceleradores que se ha hecho desde más o menos la primera propuesta en el año 43. Entonces, aquí tenemos
una lista de los diferentes aceleradores que existen en el CERN con el año en que se crearon, porque la idea del laboratorio CERN es que uno puede aprovechar en cada etapa de lo que ya se ha hecho. O sea que hay, partiendo del sincrotrón de protones, el PS, que es este, que se hizo en el año 59, esto llega a una cierta energía y luego eso alimenta a otro acelerador dentro de la cadena, que es este, el super sincrotrón de protones, el CPS, que se hizo como 15 años más tarde, y que acelera aún más a las partículas. Pero para poder hacer eso, se aprovecha de la primera parte para empezar el proceso de aceleración. Así que si la primera parte no existiera, sería mucho más costoso crear de nuevo un nuevo laboratorio. Y finalmente, estos dos, el LEP y el LHC, son los dos nuevos aceleradores que en realidad han usado el mismo túnel. O sea, la parte de que ahora vamos a ver que el túnel que se está usando es uno de 27 kilómetros de circunferencia que se hizo para este acelerador que se terminó en 1989 y luego se dejó de funcionar como en el año 2004 no, perdón, 2001 y luego en el 2009 empezó a funcionar este nuevo acelerador de protones, esto era de electrones y este es de protones, usando el mismo túnel. O sea que lo que se hizo era sacar todos los imanes y todas las instalaciones que había del antiguo acelerador y luego se metieron nuevos imanes más potentes dentro del mismo túnel para aprovechar toda la obra de ingeniería que es para el túnel, para luego poner otro acelerador más potente, que era el LHC. Entonces, el LHC, como es de protones, aprovecha de protones que ya se han acelerado, primero en el PS, luego en el SPS, y luego se termina la aceleración en el LHC. Todos estos están conectados. Y además aprovecha la instalación hecha del túnel, que costó mucho dinero y mucho tiempo crearlo, que se hizo para este primer acelerador, que era no de protones, sino de electrones. Y entonces aquí uno puede ver más o menos cómo están conectados por diferentes túneles los diferentes aceleradores, que como dije aquí, todo empieza con el PS, que tiene una circunferencia de como 600 metros. Y luego de aquí, una vez que has terminado la parte de aceleración que se hace en hay una forma por medio de túneles de poder extraer a los protones y llevarlos para que entren en otro acelerador que es el SPS, y aquí se aceleran aún más y al final uno los extrae otra vez y los pasa para entrar en el LHC, que es un otro túnel aún más grande como dije, es de 27 kilómetros de circunferencia y aquí se termina el proceso de aceleración. Una vez que se ha llegado al final del proceso de aceleración, entonces los haces de partículas se pueden hacer chocar para tener colisiones en diferentes puntos y se colocan los experimentos, los detectores experimentales justamente en los puntos en donde los dos haces tienen sus colisiones, donde chocan. Entonces, eso más o menos da una idea de cómo se ha aprovechado todo el complejo del CERN para poder tener toda una red de diferentes aceleradores hechos en diferentes épocas, que en diferentes épocas eran el acelerador más potente que tenía el CERN, pero luego que pasan a ser una etapa más en alimentar a otro acelerador aún más potente. Y entonces, el más reciente
es el gran coleccionador de hadrones. Empezó a funcionar en noviembre de 2009 y en total yo diría que el proceso de planificación y construcción era de 20 años, desde cuando se empezaron a escribir en papel los requisitos para este acelerador. Se usa, como dije, el mismo túnel que usó el anterior, el LEP, el Large Electron Positron Collider, así ahorrando el costo de construcción de un nuevo túnel. Pero aún así, para poder llegar a las energías que uno quería, era una cosa interesante, era que era necesario construir unos imanes que pueden producir un campo magnético muy alto y cuando se aprobó el proyecto no se sabía cómo hacerlo de forma que era económicamente factibles, etcétera. Pero los que firmaron el acuerdo tenían confianza de que de alguna forma u otra sería posible inventar un imán con esas propiedades en el tiempo. Bueno, se suponía que era un periodo de como unos 10 años, 15 años, para sería posible encontrar la forma de poder hacer esos imanes antes de que fuera necesario tenerlos ya instalados. Y efectivamente así fue. Y entonces, o sea que el diseño de los imanes se hizo en paralelo con el diseño de los detectores. La otra cosa es que estos imanes son superconductores y eso es muy necesario para poder controlar el consumo de electricidad. Y la razón por eso es porque, bueno, cuando uno tiene un superconductor, no hay resistencia eléctrica y por lo tanto el consumo de, en el imán mismo es efectivamente cero, o sea que no es totalmente cero porque hay una parte, claro, que no es superconductora, pero la parte dentro del imán mismo ocupa una potencia de 0 vatios porque si no hay resistencia o sea, no se consume energía. Y de esa forma uno puede crear un campo magnético con enormes corrientes sin tener, y lo que uno tiene que pagar es solamente la parte que no es superconductora y además el funcionamiento del sistema criogénico. De otra forma, para poder tener unos imanes tan potentes sobre una superficie tan grande, esto representaría un consumo eléctrico que se calculó que sería bastante más grande de todo el resto del consumo eléctrico del Cantón de Ginebra, que tiene como 3/4 de millón de personas. Así que era uno de los requisitos imprescindibles, era tratar de usar esta tecnología superconductora para hacer los imanes. Y entonces, bueno, la idea es que con eso se llegan a hacer colisiones con energías que antes no eran posibles de crear y de esa forma uno puede provocar procesos de física que nunca se han medido. Entonces, aquí uno ve un poco el dipolo, que era lo que había que diseñar, y esta es la parte interna del dipolo, donde uno tiene los dos tubos de haz por donde pasan los protones, y el reto era de poder cambiar la dirección del campo magnético en un espacio muy reducido. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, la separación entre un tubo y el otro es no más de 19 centímetros y entonces de aquí para acá, uno tiene que tener un campo que aquí es de 7 Tesla, vamos a ponerle en esta dirección, y aquí solamente 19 centímetros más, con un desplazamiento de 19
centímetros, uno tiene que tener 7 Tesla, pero en la dirección contraria. Y eso es muy difícil de hacerlo. Pero con este sistema, con estas bobinas superconductoras que se ven aquí, uno finalmente sí logra hacerlo. Y todo esto está dentro de un volumen que está toda a más o menos a la temperatura de helio líquido, o sea, de 2.4 grados Kelvin, muy cerca del cero absoluto, y por eso se crea el fenómeno de la superconductividad. Luego, entonces hay que proteger eso, y con todo el aislamiento térmico y todo eso con lo cual hay que rodear la parte criogénica, uno termina con un complejo para cada imán que es lo que uno ve aquí, que es bastante más grande, y cada uno de los imanes tiene un largo del orden de 16 metros. Hay como 2.600 y tantos imanes en todo el sistema del acelerador. Y además, cuadrupolos, etcétera, que no los he mostrado, pero es que son más o menos de las mismas dimensiones. Entonces, la otra parte que se hace en un solo lugar es la aceleración, y aquí, otra vez con más o menos el mismo diámetro externo, uno tiene estas cavidades de radiofrecuencia que se usan para darle el empuje a las partículas. Aquí, esto es una animación, con lo cual uno se da una idea de más o menos cómo funciona. Todo esto que se ve cambia oscilando el campo magnético, y esto hay que tomarlo en cuenta que en realidad esto sucede con una frecuencia de 400 MHz. Entonces aquí uno ve la parte interna, entonces aquí están las cavidades, y aquí el campo magnético va acelerando, aquí atrae una serie de protones, y como va oscilando luego los echa, pero con el empuje. Aquí los atrae y los echa. Entonces eso más o menos es lo que hace, o sea que está sincronizado con el paso de los haces, de forma que atraen en una parte de la oscilación al haz, y luego cambia de dirección y luego lo empuja en la dirección, de forma que sale con una energía ligeramente más alta de la que tenía cuando entró. Y así funciona. Ok, entonces esto es un diseño de cómo es. Entonces esos dos haces siguen así durante casi todo el anillo, pero en ciertos puntos se unen para hacer de esos dos tubos, hacen un solo tubo, y así se pueden dirigir los dos haces de forma que chocan uno con el otro, porque van girando los dos haces en dirección contraria, y es por eso que tienen que tener un campo magnético en dirección contraria. Y entonces en los puntos en donde los dos haces cambian de dirección, aquí, entonces por ejemplo aquí, acá y acá, ahí es donde se habrá colisiones entre un haz y el otro, y claro, todo se sincroniza de forma que los haces llegan al mismo momento y chocan uno con el otro. Pues el haz consiste de como una nube de protones, y entonces las dos partes del haz llegan al mismo tiempo, y hay una probabilidad de que un protón en un haz tiene un choque con un protón del otro para producir así la colisión. Y en esos diferentes puntos es donde están están montados los diferentes experimentos. Y entonces otra vez, esto es la superficie, y aquí uno tiene como una idea otra vez del tamaño. He dicho varias veces que tiene una circunferencia de 27 kilómetros, pero uno se da un poco una idea más o menos de cómo es, tomando en cuenta que aquí está el aeropuerto de Ginebra, esta es la pista del aeropuerto, y uno mirando los dos, uno se da cuenta del tamaño que tiene este anillo. Y entonces, la otra cosa es que todo esto sucede debajo de la superficie, en
y tiene una profundidad, bueno, la profundidad va cambiando porque esto se hace yendo hacia la sierra no es justamente los Alpes, sino hacia otra parte, por el otro lado, que se llama el Jura. Y entonces, según uno si entra más por donde va el Jura, la profundidad de los túneles que hay que hacer para poder llegar a la parte donde está el estero se hace cada vez más grande. Entonces, CMS, que está aquí, tiene, no me acuerdo, son como 100 metros de profundidad, y en cambio donde estamos nosotros tenemos como 56 metros de profundidad, y es menos, es el que tiene menos profundidad es el Atlas, que está justamente donde están los edificios del laboratorio. Y la otra cosa es que es interesante, que tiene también que ver con la forma en que, o sea, las dificultades prácticas en hacer el acelerador, es que el acelerador no es totalmente horizontal, sino que tiene una inclinación del 1.4%, y la inclinación es hacia el lago, o sea que la parte más baja es esta parte aquí, más cercana al lago de Ginebra, y como dije, hay un declive como de 1.4% en todo esto, así que esta parte está ligeramente más alta que la parte de aquí cerca del lago, pero sin embargo la profundidad es mayor porque la sierra va subiendo por encima. Entonces, bueno, que esto es una promoción sobre el, eh, el, em, el acelerador. Aquí uno ve otra vez los imanes, y aquí esta pequeña foto que prácticamente no se ve es del centro de control, desde donde se hace todo el control del acelerador. Quería terminar diciendo que la otra parte es que esto ha traído físicos que vienen de todas partes del mundo, y como dos ejemplos he elegido dos coloraciones: la coloración Atlas, que es la más grande, y aquí se ve en amarillo todos los países en el mundo que han participado en esta coloración. Aquí, entonces, pues si nos enfocamos un poquito en América Latina, uno ve aquí que hay equipos que vienen de experimentales de universidades y centros científicos en Colombia, Brasil, Argentina y Chile, en Atlas. Y en cambio, donde yo trabajo, la coloración ALICE, uno tiene México, que no estaba en Atlas, otra vez Colombia, Brasil, Perú y Chile, pero esta vez no Argentina. Así que si uno mira las diferentes coloraciones, uno encuentra que sí hay participación de varios diferentes países latinoamericanos, pero no necesariamente todos los países y en todos los experimentos. Pero, sin embargo, es eso que he dicho de los diferentes países, eso se repite en otras partes. Si uno mira, por ejemplo, en Asia, en Atlas, bueno, uno tiene China, pero no la India. En el caso nuestro tenemos tanto India, Pakistán y también China. Y también aquí hay varios países del Océano Indio que también tienen participación en ALE. Lo que han hecho, bueno, entonces en el caso nuestro, que es el que conozco mejor, en México han construido dos detectores, uno muy grande, pero relativamente fácil de construir, que para detectar rayos cósmicos, y otro más pequeño y más preciso, que se hizo en los talleres de la UNAM en Ciudad de México, que es para detectar la intensidad de partículas después de cada colisión. Tanto los colombianos y también el grupo
chileno, que es en este caso la Universidad de Talca, trabajan en cómputo. Hay un sistema muy grande de adquisición de datos y de poder registrar esos datos y reconstruir las colisiones muy rápidamente después de que se hayan registrado. Y todo eso quiere decir que uno tiene que tener un sistema muy eficiente y en eso han trabajado muchas personas. Los peruanos están trabajando junto con los mexicanos en estos detectores para mirar las intensidades de colisiones. Y en Brasil han hecho electrónica que se usa para el sistema de medición en otro detector donde la construcción física es en su mayoría alemana. Resulta que en Sao Paulo pueden construir los circuitos que se usan para hacer funcionar la electrónica, para hacer el registro de datos en una forma mucho más económica que lo que se puede llegar a hacer en Europa, y por eso pasaron toda la producción de esos circuitos al Brasil y en vez de hacerlo en Europa. Y estos son los ejemplos que tengo de cómo se ha hecho, cómo se van repartiendo las diferentes cargas entre los diferentes países. Para terminar, vamos a ver, ya. Como dije, para la parte práctica, si uno quiere estudiar esto de física de partículas para entender cuáles son las partículas fundamentales que existen en el universo, para poder hacerlo de una forma más o menos eficiente, es necesario crear colisiones entre estas partículas, y eso se hace usando los aceleradores. El CERN empezó en 1954 como que era desde el comienzo un laboratorio internacional. Originalmente era internacional, pero a nivel europeo, y la idea era que así los costos y las tareas fueran compartidas entre los diferentes países miembros. Y luego se ha aprovechado siempre de lo que ya existía, de forma de que se hizo un conjunto de aceleradores, y así se ha creado una infraestructura que es casi única para poder luego cada vez hacer otro paso, para crear nuevas instalaciones, aprovechando siempre de lo que ya existe. Ya se sabía desde los años 70 que iba a ser necesario pasar a una tecnología superconductora, pero los imanes superconductores se usaron por primera vez en gran escala en el LHC, y eran imprescindibles para este problema de tratar de reducir el consumo eléctrico. Y así se ha creado lo que hoy en día es el acelerador más potente del mundo. Y para tener una idea de cómo es la inversión, porque todo esto fue una inversión bastante grande, quiere decir que con este acelerador hay un programa de investigación donde se puede aprovechar el acelerador, y el programa que hay hasta ahora se prevén experimentos, un programa de experimentos hasta por lo menos el año 2040. Hay gente que ya está mirando aún más allá, hacia como 2060, donde todavía se podría aprovechar el acelerador para usar para diferentes tipos de proyectos que hoy en día no son posibles por problemas a nivel de detector y no de acelerador. Mira, vamos a luchar de hacerte preguntas ya. Ok. Bueno, en primer lugar le damos el saludo aquí a la bienvenida. Estuvo el presidente nacional de Colegio de Ingenieros, don Arturo Gana, está por acá. Don Juan Pablo Olmo, que se incorporó también hace poco rato. Don Juan Vergara Montoya también por aquí, don Rodrigo Olivares y don José Veloso, Emil Leroy, todos los demás. Quería aprovechar de preguntar lo siguiente. El CERN, ¿no es cierto? Aquí hemos visto distintas evoluciones de la ingeniería que se ha ido aplicando. ¿Y cuál es una
aparte de la investigación de partículas, yo me acuerdo cuando conversé con usted la primera vez, yo le decía que había sido profesor de física como 7 años y que había llegado a la partícula 109 de la tabla periódica. Usted esa vez me dijo, no, si llamamos como la 112, estamos por probarla. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. ¿y qué otras consecuencias para la humanidad, o sea, para el ciudadano común y corriente se han generado a través del ser, por el trabajo directo o indirecto? Bueno, lo más fácil de mostrar es lo indirecto. O sea, entonces, por ejemplo, uno de los problemas eh, que uno tenía que resolver es cómo poder repartir datos y programas y todo eso entre estas diferentes instituciones y universidades repartidas en diferentes partes del mundo. Y sobre todo cuando esto se creó, los sistemas de computación que había eran menos homogéneos de lo que son hoy. O sea, uno tenía, por ejemplo, con el sistema IBM, el sistema digital, etcétera, que eran totalmente diferentes, hasta la representación de los números era diferente, y era muy difícil poder trasladar programas entre un lugar y otro, hacer que funcionaran. Y entonces, para tratar de resolver esos problemas, es justamente la razón por la cual se creó el Internet. O sea que el Internet fue una evolución que vino justamente de estos laboratorios. Las personas que hicieron este protocolo eran gente que estaba trabajando, dos señores que estaban trabajando en la división de informática del CERN, y luego, bueno, los primeros ensayos en el comienzo había nomás 2 sitios internet, uno en el CERN y uno en Hamburgo, y las primeras pruebas eran justamente de hacer traslado de datos entre máquinas con diferentes arquitecturas en el CERN y en Hamburgo para ver si todo funcionaba. Y luego de ahí empezó poco a poco a crecer, y una vez que se dio cuenta el público, en vez de ser solamente un asunto para gente de física de partículas, cuando eso dejaron entrar al público en general, luego, como todo el mundo sabe, eso tuvo un crecimiento enorme, pero el comienzo fue así. Eso es entonces una cosa. Y también en el área de medicina, los mismos detectores que usamos nosotros para detectar partículas también se pueden usar como alternativas, y se están usando como alternativas a los rayos X, que crean mucho menos radioactividad, y que también se pueden usar para tratar de hacer más o menos lo que hacen las radiografías para poder mirar lo que está sucediendo dentro de los órganos humanos. Y bueno, esos son los dos ejemplos claves pero hay otros también. Ahora, para la parte para cómo aprovechar el tipo de física que uno está estudiando, eso no es obvio. Pero tampoco era así, con otras cosas. O sea, si uno le hubiera hablado con, qué sé yo, con Maxwell sobre todas las aplicaciones que tendría el sistema de electromagnetismo para electrónica, para todo lo que ahora lo usamos, él no se imaginaría de todo lo que de las diferentes formas en que se podía aprovechar si uno mira 100 años más adelante. Y así, de la misma forma, uno realmente en este momento no puede ver las consecuencias de lo que uno va descubriendo, por ejemplo, en estudios tales como los que están haciendo en el CERN, que se pueden tardar muchos años en surgir, pero que sin embargo podrían algún día surgir. O sea que para la parte fundamental no es tan
evidente poder decir inmediatamente es para qué sirven para la humanidad, pero si uno mira la trayectoria de este tipo de estudio en la historia, siempre se ha aprovechado de una forma u otra, aunque tarde o temprano. Pero como dije, lo que sí ha surgido mucho más rápido es aprovechar la tecnología que ha surgido de esto como forma de poder hacer los experimentos. ¿Me puede hacer un comentario? Sí. Yeah. Primero una pregunta a don Orlando. El primer proyecto que hice en el CERN en el año 67, el booster, ¿todavía existe? Sí, sí, sí. Ah, ya, Sí. eso es niño mío. Ah, ok. Si uno mira, si ahora se lo voy a mostrar otra vez. Vamos a ver. Está después del acelerador lineal. Sí. Aquí está. O sea que sale del... Ya, aquí, o sea, aquí está También el PS y aquí está el booster. Todavía se usa. Ah, ya, qué bueno. Otra cosa que quería, un poco como anécdota, en ese tiempo, la parte, el computador que usaba el CERN era una máquina monstruosa, que era del Sí. tamaño de una casa, que era una CDC 660. Sí. Y esa tenía su propio edificio y hacía en 2 horas lo que ahora uno puede hacer en 2 minutos en su notebook. Sí. Entonces, Sí. para ver la relación que existe entre cómo trabajaba la gente en ese tiempo, que todo el ingreso a ese computador era por tarjeta perforada, Sí, exacto. Sí. ¿sí? Y no tenía pantalla. La salida era únicamente unas impresoras grandes. Sí, sí, exactamente. Entonces, es difícil de entender eso ahora, pero era así. Otra cosa, de mi tiempo, ahí estaba el booster, el PS, después pasaba por el ISR. Sí. Eso no existe. No, eso no lo he mostrado porque resulta que es la única parte que no se ha aprovechado. Es como una cosa aparte y de hecho eso, ahora el túnel todavía existe, pero quitaron todos los imanes, todas las instalaciones y básicamente no se ha podido aprovechar. Pero es el único ejemplo. Sí, lo que se hizo ahí es el inicio de lo que usted explicó, que se hace ahora en el grande, que es la colisión de los dos haces que van en direcciones opuestas. haces en rayo contrario. Sí. Sí, sí. ¿Y las cámaras de burbujas todavía se ocupan? No. Bueno, de hecho, yo trabajé en una cámara de burbujas para mi tesis, era usando la cámara de 2 metros, que en ese tiempo existía, pero no, las cámaras de burbujas son demasiado lentas y terminaron en más o menos por el año 80, 82. Después de eso ya no se usaron. La idea para los que no conocen es que con eso se produce la ionización dentro de un tanque grande de hidrógeno que se hace por unos instantes se hace inestable y con eso se crean como trazas de burbujas y luego con una cámara fotográfica se hace una fotografía de esas burbujas y con eso se ve la trayectoria de las partículas y uno puede con eso calcular la cantidad de movimiento, la energía, y todo. Pero como eso no se puede hacer más rápido que, no sé, como 2 hercios, algo así, mientras que ahora estamos trabajando a 40 megahercios. Sí, sí. No, que yo me quedé al tiempo de que estaba ahí, obviamente. Sí. Porque toda
la infraestructura de la cámara de 3 metros, esa la Sí. hice yo también. Ajá. Con todo el hall, con todas las fundaciones, con la tremenda bomba que hace Sí. el golpe para Ujú. dar la sobreevolución. Ya, sí. Sí, sí. Sí. Aprendí mucho de física nuclear ahí. Ujú. Y que incluso para la gente, como nueva anécdota, como la gente que no era de la parte física, habían cursos de iniciación a la física nuclear y Ujú. no me acuerdo quién era un italiano que estaba ahí, que era más o menos premio Nobel, de que nos hizo todo lo que sé de física nuclear, lo aprendí con él. Sí. Ujú. Don Orlando, Y después, allá. Dale, no, Emilio. ya, Bueno, Orlando, aprovechando el conocimiento que hay del ser de la construcción y operación, Sí. ¿qué podríamos nosotros acá en Chile, para el futuro túnel Paso Agua Negra o Pasos Andinos, traer de experiencia en cuanto al impacto ambiental, en cuanto a la propiedad de la tierra? Porque acá se supone que nuestra cordillera andina tiene muchos yacimientos de oro. En cuanto a la sismología, hemos tenido varios terremotos. El último, me acuerdo, del 2010, se compraron muchos equipos y estuvieron almacenados en el Ministerio del Interior como 4 o 5 años, no se usaban ya. Ya. ¿Podríamos usar en la cordillera de los Andes alguna instalación como para registrar sismos y cómo se hace eso? ¿Cómo Bueno, lo bueno, dele, usted? va a ser necesario eh, poder medir esas cosas porque, bueno, de hecho, en primer lugar hay que decir que la zona de Ginebra no es una zona sísmica. Sí hay muy pequeños temblores, pero no pasan de como un grado 4 máximo. Y son muy infrecuentes. Sin embargo, cuando uno tiene una instalación de este tipo, es muy sensitivo, de forma que aún cosas que normalmente no son, uno pensaría que no tiene ninguna influencia, sí se nota. Entonces, por ejemplo, uno tiene que seguir el paso de las partículas que van girando en estos haces de los que hablé, con una precisión de del orden de como unos 50 micrómetros en toda la circunferencia, que como dije es grande. De forma que cosas que eh, tan sutiles como el cambio de la marea en el mar Mediterráneo, que queda a como 300 kilómetros de Ginebra, eso hace que haya una pequeña inclinación de una parte del acelerador con otra. Y eso se nota, o sea que no es que, y para poder hacer funcionar bien el acelerador, uno tiene que tomar en cuenta las mareas e ir ajustando los imanes según la hora en el día, si es marea alta o marea baja. Entonces eso quiere decir que ha bajado, no sé, 200 micrones el acelerador y uno tiene que corregir. De forma que también que cada vez que uno tiene que pensar que uno tiene que poder controlar la posición de los detectores de una forma muy precisa, y para eso hay que evidentemente seguir toda la actividad sísmica para luego hacer las correcciones necesarias para poder seguir el alineamiento de los diferentes detectores, aunque haya o no haya actividad sísmica. O sea que hay todo un proceso de metrología, porque una cosa es tratar de colocar todos los elementos de las diferentes instalaciones de la forma la más precisa que uno pueda, pero luego hay que seguir controlando esas posiciones continuamente, porque con la precisión con lo que uno necesita,
la posición de una con otra va cambiando todo el tiempo. Cambia según la temperatura, cambia según la humedad, o sea, también evidentemente la actividad sísmica y todo eso. Y uno tiene que poder saber que si uno hizo una medida muy relativamente cuidadosa, vamos a ponerle el 5 de marzo, esa medida ya no vale porque todos los aparatos se han movido ligeramente desde el 5 de marzo hasta la fecha actual. Entonces uno tiene que tener un sistema de control que va siguiendo todos los pequeños movimientos, que normalmente se hace con láser y también con las partículas mismas, porque si uno no tiene un campo magnético, las partículas pasan por... van en una línea recta. Entonces uno puede, usando rayos cósmicos, por ejemplo, uno puede ver, es como tener muchas líneas rectas que pasan por todos los detectores que sirven para poder alinear. Y así uno poco a poco puede ir alineando todos los diferentes elementos del detector de forma que uno sepa las posiciones con una precisión que, bueno, nosotros llegamos a como 20 micrones para todos los millones de elementos que tenemos en el detector. O sea que una de las cosas que sí se necesita es poder controlar todas las cosas que están sucediendo para saber cuáles son las correcciones que uno tiene que hacer para los instrumentos. Eso es usando los instrumentos para para poder o sea, sismológicos y todo eso para poder mejorar el experimento. De otra forma, la otra cosa que uno puede hacer es que si uno lo tiene debajo de la Tierra, uno puede usar también las partículas para tratar de ver qué es lo que hay arriba, aunque en el caso de Agua Negra eso no se podrá hacer mucho porque toda la idea ahí es tratar de eliminar los rayos cósmicos por la profundidad. Así que los rayos cósmicos no van a ser muchos. Pero si uno tiene menos profundidad, todavía llegan algunos y uno puede así usar los rayos cósmicos para poder ver si hay algo muy denso dentro. Entonces por ejemplo, en México se ha usado para tratar de buscar yacimientos de minerales pesados en la Tierra por ver donde hay una absorción mayor de rayos cósmicos. Es como hacer una radiografía a la Tierra usando los rayos cósmicos. Entonces, eso para la parte de Agua Negra yo creo que no se puede hacer porque es demasiado profundo, pero si uno tuviera una pequeña instalación más cerca de la superficie, uno podría también meter ahí algunos detectores de rayos cósmicos y así hacer mediciones de qué es lo que hay dentro de la Tierra que lo rodea, que podría ser interesante para minas y cosas de ese tipo. Y en cuanto a la relación con la sociedad, porque ahí es una tremenda hectárea, son 32 kilómetros, Sí. Bueno, deben ser varios kilómetros cuadrados. Sí. ¿Cómo afectó porque se veía que había prado, ganadería? Sí. ¿Cómo afectó eso a la gente? ¿Cómo los convencieron? ¿O no era necesario convencer a nadie? No, si era necesario. Entonces vamos a mirar vamos a ver dónde es. Ok, entonces esto muestra el terreno y justamente también uno tiene, vamos a ver por dónde va. Ok, esta línea con puntos es justamente la frontera con Francia, así que no es también un problema donde hay una pequeña parte en Suiza y otra parte que la mayoría de esta cosa que está en Francia. Ahora,
como dije, está debajo de la tierra, así que la gente que vive en esa zona ya tenía muchos años de conocer de relativamente buenas relaciones con el CERN, así que tenían hasta cierto punto confianza de que no iba a pasar nada terrible, pero por ser una cosa tan grande también tenían preocupaciones, por ejemplo, con el túnel. El túnel se temía que iba a cambiar un poco la hidrología de la región, y de hecho era un problema que encontraron en varios puntos cuando se estaba construyendo el túnel. Encontraron como ríos subterráneos y cosas de ese tipo que eran que costaron mucho trabajo para poder redirigirlos de forma que se podía hacer el túnel sin que se llenara todo de agua. Pero con eso se tardó la construcción del túnel, de forma que parece que era como muchas veces, que el 90% del túnel se pudo construir muy rápidamente, pero luego había unos pocos puntos donde había o bien una parte donde había mucha piedra, donde era mucho más difícil hacer el túnel, o donde había problemas con fuga de agua, que tenían que resolverlo de forma que no se llenara el túnel de agua, y a la vez de convencerle a la gente en la superficie de esa forma que todavía el terreno que estaba por encima que quedaría fértil como era antes. Y de hecho, con estudios que se hicieron, bueno, al final tuvieron que hacerlos justamente cuando iban construyendo el túnel, porque algunos de los detalles de exactamente qué es lo que había debajo no se conocían hasta que realmente empezaron a construir el túnel. Se habían hecho varios estudios, pero los estudios no eran perfectos, así que no se sabía exactamente lo que iban a encontrar, y había algunas sorpresas. Pero luego lo que eso implica eran más bien demoras, que cada vez que encontraron algo de ese tipo tenían que estudiar y luego decidir qué hacer, y luego demostrar que con eso no se había dañado el medio ambiente, etc. Pero era así, o sea que se habían hecho, existían, en el momento en que se hizo el túnel, ya se había hecho algún estudio preliminar que era no era bastante bueno, porque es una zona que ya se había estudiado muchas veces durante muchos años, pero no era suficiente para poder prever todos los problemas que se encontraron cuando empezaron la construcción. Bien, yo la última pregunta que voy a hacer, ¿cómo se establece alguna relación de convenio, de asociado con el CERN? Ya, ¿Cómo lo ok, podemos entonces, hacer desde estas regiones? sí, bueno, resulta que hay vamos a ver, hay un proyecto justamente dirigido a Latinoamérica para poder hacer colaboraciones entre institutos en Latinoamérica y institutos que están en los países miembros del CERN, que son que en su mayoría, bueno, en su totalidad son todavía todos países europeos, de forma que haya intercambio de gente para visitas cortas y también acceso para poder trabajar en los proyectos que se hacen así. Ahora vamos a ver el último, ahora no me acuerdo cómo se llama, el último me parece que se llama ePlanet o algo así, pero para entrar en ese es ya demasiado tarde, porque eso empezó a funcionar hace ya como 3 años, así que están en la mitad del periodo para este convenio, que dura como, no me acuerdo, como 5 años, pero quiere decir que va a haber otro. Bueno, esperamos que va a haber otro cuando se cumpla el plazo de este. Y entonces lo que hay que hacer es saber
cuando están buscando gente que firme para el próximo. Luego tener también poder proponer algo sobre qué es lo que piensan ustedes hacer con el acceso al CERN, y luego uno tiene que tener, por otro lado, encontrar otro laboratorio que ya sea miembro del CERN para poder decir que vamos a colaborar con este instituto, que o mejor que sean varios institutos, y luego firmando estos acuerdos, quiere decir que cuando están repartiendo ese dinero, el instituto de uno queda dentro del convenio y puede tener acceso a esos fondos. Entonces, como dije, la primera etapa es averiguar cuándo es la próxima ronda, cuándo hay que firmar, y tener ya los datos listos para ese momento. Vamos a ver, lo que yo puedo hacer, porque yo sé que están muy metidos en esto, es preguntarle a mis colegas mexicanos cuándo es la próxima fecha, y luego y esa información ya la puedo trasladar, o sea que para que ustedes también sepan. Bienvenido. Bueno, colegas que han en libertad de hacer cualquier pregunta a don Orlando antes que... Porque ya en Inglaterra deben ser ya como las 11 de la noche, se va a tener que ir a dormir luego. No sé, vamos a ver. No, son las 10:30, ya Raúl, 25. Raúl, a mí me gustaría hacer una pregunta. Pregunte. Adelante. Quería solicitarle si nos puede dar un ejemplo de algún resultado, algún descubrimiento concreto que se haya logrado con los aceleradores, digamos, en los últimos 10 años, para entender un poco más a qué apunta esto. Eso. Ya. Bueno, lo que más publicidad ha tenido de los diferentes descubrimientos que se ha hecho es que hay una teoría que trata de unir a las diferentes fuerzas que pueden existir entre las diferentes partículas, o sea, y también los diferentes tipos de fuerza, la fuerza nuclear, la fuerza débil, la fuerza electromagnética, etc. Y para poder entender todo eso, uno tiene que explicar por qué las partículas tienen masa. Y eso se explica diciendo que todas las partículas pasan por un campo diferente, que es algo parecido al campo electromagnético, pero que afecta a todas las partículas, y es el tratar de empujar contra este campo que es lo que crea la masa. Y para eso uno tendría que existir otra partícula que en ese momento que se había calculado de forma teórica que los más o menos las propiedades que tenía que tener. Eso se había hecho en los años 60, pero que no se había descubierto. Y entonces esta es la famosa partícula Higgs. Y también se había calculado, mirando experimentos que no habían tenido éxito, se habían visto donde no estaba. Y con esto se había decidido que era muy probable que sí sería posible encontrar esta partícula con las energías que había en el LHC. Y efectivamente, después, al cabo de 2 años, sí encontraron una partícula que reunía todas las propiedades que tenía que tener esta famosa partícula Higgs. Y luego, después de muchos chequeos para tratar de estar seguro de que todo estaba en orden, anunciaron que sí, efectivamente se había descubierto. Ahora, por ejemplo, otra cosa que es parecida es que en la astronomía uno ve que para poder entender los movimientos de las galaxias, tiene que haber algo que está atrayendo a las galaxias que no vemos, porque si no, no se entiende bien el movimiento que tienen las diferentes galaxias. Y también uno puede calcular que
la masa que abarca esta cosa que no podemos ver tiene que ser bastante más grande que toda la materia que sí podemos ver. O sea, todo lo que nosotros conocemos, los elementos químicos, todo eso es materia que está hecha en base a protones, neutrones, electrones, etc. Pero eso explica como el 25% no más de todo lo que tiene que existir en el universo, según lo que si uno trata de explicar el movimiento de las galaxias. Y el resto es algo que no se ve. Y por eso esta es la famosa materia oscura, que es otra cosa que se está buscando, que hasta ahora no se ha descubierto. Pero hay una de las posibilidades sería que las partículas, bueno, suponemos que la materia oscura también debe existir en base a partículas de algún tipo, y entonces hay la esperanza de que esta materia oscura también se puede crear en colisiones y luego detectar o en forma por ausencia de algo o por ver desintegraciones en partículas que sí podemos ver, con los detectores que tenemos. Así que uno de los puntos claves para hacer ahora, 10 años después del descubrimiento del Higgs, es tratar de encontrar una partícula, o tal vez más de una partícula, que puedan explicar qué cosa es la materia oscura. Y esto todavía no se ha Muchas hecho. gracias. Bien, Orlando, no sé si algún otro colega quiere hacer una consulta, una sugerencia, algo. Sí, yo quisiera hacer una consulta, profesor. ¿Rodrigo, no? Felicitarlo por la excelente explicación de algo que yo no entendía mucho antes, pero que es bastante más fácil entenderlo ahora. Sé que la Universidad Católica de Chile y la Federico Santa María Sí. están trabajando en un proyecto en el Atlas, Sí. justamente con la construcción de algunas piezas de detectores para ese experimento. Sí. Así que tal vez podría ser más fácil preguntarle a ellos, digamos, cómo lo han hecho y cómo están trabajando para ver si existe alguna posibilidad. ¿Usted sabe algo de eso, profesor? Bueno, sí. O sea, lo que yo sé es lo que están haciendo son unas cosas que se llaman RPC, que en inglés es Resistive Plate Chambers, que son unos detectores para partículas cargadas donde la ventaja que tienen es que aunque la construcción quiere decir que hay que llevarla a cabo con bastante precisión, económicamente es posible hacer un detector que cubre una superficie bastante grande con un costo que es aceptable. Entonces, este tipo de detector se pone en la parte de afuera del detector y ahí uno necesita grandes cantidades de unidades de ese detector. Entonces, la construcción se está repartiendo entre bastantes diferentes instituciones, incluyendo, por ejemplo, la Universidad de Santa María en Valparaíso. Entonces, ellos están haciendo una parte de la construcción de estas cámaras y luego, o sea, las construyen tienen que también hacer todas las pruebas de control de calidad y todo eso, y luego mandarlas a Ginebra. Y como dije, uno de los milagros de la coloración es que al mismo tiempo van a llegar otras que se han hecho en Rusia, en la India, etcétera, y todas tienen que tener la misma especificación y tienen que trabajar todas juntas, de forma que estas cámaras hechas en Chile uno tiene que poner una al lado de otra hecha en la India y tiene que haber ningún problema en ajustarlas una con otra de forma que quepan todas. Y eso es el proyecto que se está haciendo. Ahora, para eso, no sé hasta en qué etapa están, si han hecho el acuerdo o si ya están haciendo las cámaras. Pero para eso... Sí, yo sé que van a entregar 16, se comprometieron a hacer 16 para este año.
Para este año, ok. Entonces, bueno, en ese caso, tal vez sería, ya es un poco, eso quiere decir que ya toda la cadena para hacer la construcción, supongo que ya la tienen preparada, así que ya es un poco tarde para poder entrar en esa etapa de construcción, pero una vez que ellos ya se han establecido como un oratorio que sí puede crear cámaras, lo más probable es que van a tener más, porque Atlas está pensando en otra etapa de reconstrucción, quitando algunas de las cámaras que ya han tenido desde hace varios años, desde el comienzo del LHC en 2009, y poner nuevas que son nuevas cámaras para el año como 28 o así. Sería, y eso todavía no se ha, creo que ahí no se ha repartido todas las diferentes tareas que hay que hacer, así que ahí uno podría entrar y tal vez, y creo que sería muy bueno hacerlo en colaboración con una universidad que ya está trabajando en eso, por ejemplo, con la Universidad de Santa María, para participar en la construcción de alguna parte de algún detector. Sí, o sea que sí, es una buena idea, pero habría que hablar con ellos para ver cuál sería el próximo paso, porque seguro que ellos no están pensando en solamente hacer estas cámaras y luego nunca más hacer otro proyecto. Quieren hacer eso como para poder entrar para participar en creación de nuevos detectores a partir de esta primera etapa. Y la otra pregunta que va con lo mismo, profesor, es ¿cuál es la participación más frecuente? ¿Son solo físicos o también puede haber algo de ingeniería, electrónica, mecánica o de otro tipo? Bueno, no, o sea que en la parte de construcción eh, es más que nada, yo diría que hay más ingeniería que física, porque hay algunas partes que lo hacen los físicos simplemente porque es más caro si uno trata de hacerlo con empresas em, que hacen de ingeniería, pero trabajando con institutos donde los ingenieros quieren participar, hay muchas posibilidades y de hecho eso es lo que sucede. Por ejemplo, nosotros en Birmingham estamos haciendo un proyecto que es todo electrónica, que es usar el sistema que se usa para desencadenar los diferentes detectores. Es un sistema que detecta que ha habido una colisión y que luego manda señales a todos los detectores para que empiezan su lectura. En eso hemos tenido un ingeniero en formación que era de la Universidad de Puebla, que ha trabajado con nosotros. Y que tenemos dos ingenieros que son de Birmingham, de electrónica, y luego este estudiante de doctorado mexicano que hizo su doctorado con nosotros haciendo una parte de los diseños para este nuevo sistema, que lo hizo bastante bien. Y así podemos, bueno, eso era más o menos entonces la parte de México era básicamente en apoyarlo, pero ahora con lo que ha aprendido con el periodo que eran como de 3, 4 años que ha estado trabajando con nosotros, luego él piensa regresar a México y empezar a poder trabajar en proyectos de ese tipo en México, otra vez diseñando tarjetas para hacer diferentes tareas en electrónica. Gracias.